Cuidados del sitio quirúrgico y heridas. Sean bienvenidos todos. La importancia del tema radica en que más del 95% de los pacientes en el departamento de cirugía tienen o tendrán una herida. De ahí que un adecuado manejo repercuta en la mejoría de los pacientes. Vaya preparando dos argumentos más de la importancia del tema que verán en la clase. Veamos los hallazgos de la ciencia. Philip Semmelweis, un obstetra húngaro, describió que la fiebre puerperal era mucho más baja si los estudiantes de medicina se lavaban las manos. De allí la importancia de lavarnos las manos hoy en día. Se sabe también que el índice de epitelización aumenta 50% en heridas bajo ambientes húmedos comparadas con heridas en ambientes secos. De ahí que no hay que aplicarles polvos que deshidraten la herida o secarlas demasiado. La repitalización se completa en menos de 48 horas en heridas por corte aproximadas. De allí la importancia en no hacer curación en las primeras 48 horas siempre y cuando esto sea indicado por el cirujano. De lo contrario, hay que hacer curación diaria. Se tiene bien documentado que hay factores sistémicos y que hay factores locales, mismos que deben de ser tomados en cuenta si se quiere modificar la evolución natural de una herida, ya que apresurar su curación, o mejor dicho, su cicatrización, será de vital importancia. Entre los factores sistémicos tenemos la nutrición, los traumatismos, las enfermedades metabólicas, la inmunosupresión, los trastornos del tejido conjuntivo, el tabaquismo. Si queremos que un paciente mejore, tenemos que también mejorar la nutrición o sus enfermedades metabólicas. Una lesión mecánica, una infección, un edema, necrosis, o los agentes tópicos o la radiación, la tensión de oxígeno baja por alguna enfermedad pulmonar o bien cuerpos extraños, van a hacer que modifiquen o retarden la cicatrización de una herida, situaciones que debe de tomarse en cuenta, ya que sin querer nosotros algunas veces lesionamos por ignorancia una herida que de por sí ya lo lesionó el agente mórbido que desencadenó dicha herida. Antes de continuar, es conveniente dejar claro algunos conceptos. Vamos a llamar herida a la solución de continuidad de las partes blandas. Solución, acción y efecto de disolver, es decir, de separar. Una herida es fortuita, fue accidental cuando por alguna causa pisamos un cristal y éste nos ha herido y nos ha causado hemorragia, sangrado en una situación verdaderamente a la intemperie. En cambio, el sitio quirúrgico se realiza bajo condiciones de asepsia estricta, en un quirófano, con lugares limpios, instrumentos limpios, con iodopovidona. Es una incisión planeada y además es afrontada bajo estrictos criterios. Por lo tanto, vamos a preferir el término sitio quirúrgico para referirnos a la incisión que ha hecho el cirujano. Las heridas se dividen en agudas y crónicas, atendiendo al tiempo en que se logra la cicatrización. Cicatrización de primera intención se refiere al resultado de una herida por una incisión, generalmente en quirófano, que está limpia, afrontada, bajo condiciones de asepsia estricta. Ejemplo de ello sería el exéresis de lipoma, o bien una herida hecha en la calle de manera accidental, fortuita, con un cristal tolerablemente limpio, o bien que no ha pasado más de 8 horas, en cuyo caso se afrontan los bordes y se espera buena evolución. En cambio, la cicatrización de segunda intención es el resultado de una contaminación bacteriana o la pérdida extensa de tejido. La herida se deja abierta para que cicatrice por granulación y contracción. Un ejemplo de ello sería una herida por mordedura de perro que se considera demasiado contaminada como para suturarla. Generalmente lo que hacemos solamente es afrontar un poco. Una herida que tiene más de 8 horas de evolución se considera contaminada y se sugiere realizar el mismo manejo. La cicatrización por tercera intención es una combinación de las dos anteriores. La herida se deja abierta
hasta que el índice de contaminación bacteriana ha disminuido, esto sospechado clínicamente, por los signos clásicos de la inflamación, fetidez o gasto purulento. Y ya que esto ha bajado, se procede a un afrontamiento o incluso una sutura completa. Un ejemplo de ello sería una herida infectada demasiado amplia en la que después de 7 a 10 días ha bajado la infección y se procede a suturar o afrontar. Otro ejemplo es una mordedura de perro que después de una semana se ve cierta mejoría y se le ayuda al proceso de cicatrización afrontando con sutura. La secreción es el acto por el cual las glándulas endocrinas vierten sus hormonas al torrente sanguíneo o bien al tubo digestivo. Por lo tanto, las heridas tienen gastos, no secreciones. Estos gastos se dividen en dos tipos: los exudados, que son producto de la exudación generalmente por extravasación de la sangre en los sitios inflamados. Clásicamente es más denso, más espeso, tiene 3 gramos de proteína. En cambio, los trasudados es un líquido no inflamatorio conteniendo una cavidad serosa en una herida, en un sitio afectado, y generalmente tienen menos de 3 gramos de proteína. Estos pueden ser seroso, citrino, hemático, serohemático o purulento. Los tejidos no secretan, los tejidos gastan. Por lo tanto, decir que el pie diabético tiene una secreción purulenta y fétida es completamente erróneo. Lo correcto sería: el pie diabético tiene un gasto purulento y fétido. El pus se refiere al líquido espeso verde amarillento compuesto por leucocitos y células muertas segregado por un tejido inflamatorio. Lo correcto es decir el pus y no la pus. Así, por ejemplo, cuando intentas decir que la pus que secreta el paciente con pie diabético es fétida, lo correcto sería decir el pus que drena el paciente de pie diabético es fétida. Es de mucha utilidad dentro del ambiente hospitalario utilizar la clasificación de las heridas por el grado de contaminación bacteriana. Y así tenemos una herida limpia, limpia con implante, limpia contaminada, contaminada y sucia. Una limpia se refiere a una biopsia de mama, una exéresis de lipoma y va a tener una tasa de infección hasta del 5.4%. Una limpia con implante es, por ejemplo, una plastía inguinal con malla. Nos es de utilidad saber que a este paciente es prudente darle algún antibiótico profiláctico para evitar que el implante se infecte. La herida limpia contaminada se refiere a la colecistectomía. Por el solo hecho de haber cortado el cístico, que se considera parte del tubo digestivo y que por lo tanto estaría contaminado, este va a tener un porcentaje de aproximadamente 9.5. La herida contaminada sería un trauma penetrante abdominal con un objeto sucio. Llegaría a un índice de infección de 13.2, pero en cambio una herida sucia como podría ser una diverticulitis, una mordedura canina, se llega hasta el 40% de infección. Por lo tanto, dentro del ámbito quirúrgico, el residente se debería aprender esta tabla, ya que con suma frecuencia va a redactar en la nota quirúrgica qué tipo de herida tiene el paciente. Otro concepto que es prudente dejar claro es el de la contaminación, colonización, hasta llegar a convertirse a infección. Contaminación se refiere a la presencia de bacterias en la herida, pero sin reproducción o réplica de estas. La colonización, ya hay réplica o reproducción de bacterias, pero no están causando daño a los tejidos. En cambio, una colonización crítica, la reproducción fue a tal grado que podría poner en riesgo la integridad o la cicatrización de dicha herida para convertirse en una verdadera infección. En esto hay invasión de las bacterias a partir de la superficie basal hacia los tejidos profundos. Un ejemplo de contaminación sería una úlcera sacra en la que el paciente ha evacuado. Hay presencia de heces, pero no por eso va a estar infectada.
En cambio, la infección, hay una respuesta del huésped, ya tiene los signos clásicos de la inflamación más un gasto purulento, fetidez y probablemente fluctuación. Entender estos conceptos nos ayuda a mejorar la situación clínica y a dejar de emplear medicamentos o sustancias en lugares en las que no va a ser útil o funcional. Vamos a ver un ejemplo. Con el siguiente dibujo vamos a esquematizar la relación que guardan las bacterias con el sitio afectado. Desde la parte de arriba hacia abajo tenemos la contaminación, representada por los puntos violeta. Son bacterias que simplemente han llegado al sitio, pero que no se están multiplicando. En cambio, las representadas con azul se encuentran dentro de las 3 capas celulares, son células jóvenes, nuevas, en las que puede haber multiplicación, pero no están causando daño. En cambio, la infección se encuentra por debajo de esa línea basal. Y este sí va a tener signos clásicos de la inflamación, como sería tumor, calor, rubor, dolor, representado por edema, eritema, además de tejido o necrótico, incluso material purulento o fluctuación. Es importante que sepamos que si quisiéramos únicamente controlar la contaminación, en teoría, bastaría con agua y jabón, de preferencia sin tallar, debido a que la tallada más mínima se llevaría a la parte superficial cualquier capa de las 3 o incluso las 3 de células jóvenes. Si lo que queremos controlar es la colonización excesiva, bastaría yo creo con agua, jabón, quizá miel si es que quieren agregarlo, pero no sirve para la infección, ya que si quisiéramos combatir la infección tendríamos que dar antibióticos por vía oral o por vía endovenosa para que a través de las arterias llegara hasta el sitio afectado. Cualquier cosa que coloques en la herida, cualquier sustancia tópica no surtirá efecto. Por el contrario, si llegaras a colocar alguna sustancia tópica como penicilina en polvo, terramicina en polvo, lo único que causaría sería deshidratar la célula, muerte de la misma, ya que en ambientes secos la célula muere por deshidratación. De cualquier forma, no llegará hasta la parte profunda. De allí la importancia de entender este esquema. Con este esquema nos podríamos preguntar exactamente qué queremos controlar con una curación, definiendo curación como el retiro de las gasas anteriores, irrigación con agua y jabón sin tallar, para después volver a cubrir. Y la respuesta es muy sencilla. Lo único que voy a controlar sería la contaminación externa, que por haber estado cubierta seguramente va a ser muy escasa o muy pequeña. La colonización va a ser muy difícil controlarla con irrigación, lo que se puede ir, que se vaya, pero nunca tallar, ya que si tallas no solamente no te vas a llevar las bacterias, lo más probable es que te lleves 1, 2, 3 o todas las capas del tejido de granulación, si es que existiera. De lo contrario, lo único que lograría sería lastimar la línea basal. Es importante recalcar que con la curación no intentamos disminuir o controlar la infección. Las infecciones se controlan con medicamentos endovenosos o por vía oral o controlando la afección metabólica, la diabetes, la hipertensión, la artritis reumatoide o alguna deficiencia autoinmune o inmune que tuviera el paciente. Si usa Isodine estaría bien solamente una vez, ya que intentará quitar la contaminación que pudiera traer del exterior antes de que haya llegado a la unidad médica. Pero una vez que se realizó la primera irrigación y lavado, lo más probable es que se haya cubierto la herida, en cuyo caso la contaminación y la colonización han de ser en extremo escasas. No pretendan controlar la infección con Isodine, ya que hemos recalcado que la infección está por debajo de la línea basal. Tallarle únicamente hará que lesiones o lastimes o incluso sin tallado las células superficiales o las capas del tejido de granulación. El uso reiterado de Isodine da el aspecto de una
infección superficial con material purulento muy escaso, sin que ésta sea real. En caso de que se le ocurriera usar miel virgen en la herida, lo más probable es que controlara hasta la colonización excesiva. Llegaría a matar algunas bacterias por deshidratación. La miel es tan osmótica que le roba el agua a la bacteria y la mata. Pero no hay garantía de que no le haga lo mismo a una, dos o a las 3 capas que conforman el tejido de granulación. El parche de Aticoat, ¿es o no de utilidad en las heridas? Muy probablemente sí lo sea con la contaminación, que lo mismo y es mejor el agua y jabón, y quizá para la colonización excesiva o crítica. Pero es una situación muy difícil de conceptualizar o incluso de tener la necesidad de controlar. Repito, para la infección no funciona, ya que no creo que pase de la línea basal. Aticoat es plata ionizada, cristalina ionizada. En cambio, los parches coloides puede que tengan mucha utilidad. Estos consisten en un colchón de foamy muy delgado que podrían ser útiles en varios tipos de heridas debido a que contienen antibióticos para controlar la contaminación y la proliferación excesiva en la colonización. Son conscientes de que en la infección no van a llegar y lo único que hacen es ponerlos por 1, 2, 3, 4 hasta 7 días y se retiran. Al final una herida lo único que quiere es que no le talles. De lo demás se encarga el organismo. Nunca ayudamos a cicatrizar, lo único que ayudamos es a favorecer los factores que promueven la cicatrización. Al poner el parche coloide resulta muy útil, ya que generalmente una curación hace más daño que el beneficio que representa. Sí, cuando tallamos excesivamente lesionamos el tejido de granulación, 1, 2, 3, 4 o las capas que existan, y con ello retrasamos el proceso cicatrizal. Con el parche no hay necesidad de realizar curación, con lo cual al final de la semana resulta un acúmulo de las lesiones que nos pudimos haber evitado al tallar una herida, sobre todo cuando no se tiene la preparación suficiente. Se recomienda retirar el parche hasta que éste se despegue por sí solo. Algo similar sucede con las soluciones ionizantes, por ejemplo, QX o estericide. Son efectivas debido a que en su instructivo de uso recomiendan lavar la herida con agua y jabón y al finalizar darle 1, 2 o 3 disparos con el spray en la herida sin secarlo y lo único que hace es cubrir. En esta metodología efectivamente nos ahorramos el tallado, con lo cual al final de la semana resulta muy útil en acelerar el proceso de cicatrización. Es innegable el efecto placebo que tienen estas sustancias ionizantes. No es más que agua con unas gotas de cloro, sodio, potasio, bicarbonato y en lo que quedó de algo que era peróxido de hidrógeno, es decir, agua oxigenada. En realidad es agua común, envasada en una botella con una etiqueta de precio alto. No es redundar cuando se insiste en los cuidados de la herida de que no debemos detallar. Yo supongo que a la primera, segunda o a la tercera tallada no queda ninguna de las capas del tejido de granulación. Por ello, la importancia de recalcar en todo momento que puede hacer muchas acciones excepto tallar. En el pasado existía un adagio que decía tállalo como si lo odiares, ya que el sangrado favorece la cicatrización y eso en parte es cierto. Lo que no es cierto es la metodología. No debemos de hacer sangrar una herida a costo de quitarle el tejido de granulación. Para eso existen otras opciones como la escarificación. Para ejemplificarlo, vamos a suponer que el círculo azul representa el borde de la herida. Vamos a hacer incisiones paralelas, superficiales, como se muestra en la figura con la técnica de arco de violín. Son cortes muy finos que se van a estar enfocados especialmente en las áreas en las que tenga menos circulación sanguínea o lo que es lo mismo, que se vea más pálido el tejido. Para posteriormente
hacerlos en sentido contrario, como muestra la figura. A pesar de que los cortes sean muy superficiales, debemos de verificar la hemostasia. Si fuera necesario, ponemos un punto concrómico en el sitio que estuviera sangrando. Va a quedar un hematoma resultante de todas las incisiones realizadas. Vamos a procurar dejarlo ahí, ya que contiene muchos factores quimiotácticos que acelerarán la migración de los fibroblastos hacia el sitio afectado. A todo paciente que se encuentre en el servicio de cirugía será necesario realizarle el análisis de si su sitio quirúrgico se encuentra o no infectado. Haremos uso única y exclusivamente de la clínica, es decir, con solo ver las características de la herida debemos determinar si se encuentra o no con infección. Y para hacerlo, vamos a tomar como referencia los signos clásicos de la inflamación: tumor, calor, rubor, dolor, más los agregados que son fetidez, material purulento o pus, fluctuación o necrosis. Compare estas dos heridas. La primera es resultado de una colestectomía laparoscópica y la segunda de una plastía inguinal. ¿Será fácil ver a simple vista cuál de ellas está infectada y por qué? Tienen mucho acercamiento para intentar observar más detalles. La primera no tiene eritema, no parece estar edematizada, no tiene material líquido trasudado escurriendo o drenando. En cambio, la segunda se le ve edematizado los bordes, abiertos, a esta le han quitado los puntos de sutura. Esa parte blanca que está en el fondo y a un lado del borde representa la necrosis, que ante la presencia de líquidos no va a estar como el clásico color negro al que estamos acostumbrados. La fetidez no seríamos capaces de percibirla, pero en el paciente real nos acercamos e intentamos olerla. Solo ante la duda, hacemos uso de los recursos de laboratorio. Por ejemplo, ante un rechazo al material de sutura o al material protésico, como podría ser la malla, vamos a encontrar signos más o menos parecidos: un poco de aumento de volumen, muy poco eritema y mucho dolor. Los resultados de los leucocitos deben de estar dentro de parámetros normales, ya que no se trata de una infección, solamente de un rechazo al material protésico. En cambio, en el caso de resultar infeccioso, los leucocitos estarían demasiado disparados. Lo mismo sucede con el cultivo y antibiograma. Un cultivo positivo no indica necesariamente que la herida podría estar infectada, ya que pudo haberse contaminado durante su toma con otras bacterias de otros sitios. Es muy importante que repita una y otra vez el ejercicio de identificar una herida infectada de aquellas que no lo están, ya que nos ayuda a tomar decisiones primordiales para el paciente. Un ejemplo sería: si tuvo una colección de líquido al cual erróneamente le llamamos seroma, es una palabra que no existe, pero nos gusta usarla ya que nos ayuda a identificar colecciones líquidas que no necesariamente son infecciosas y que por lo tanto no ameritan hospitalizar en cirugía. Si una herida no se encuentra infectada dentro del área de hospitalización, es mucho más probable que sí logre infectarse. La mayoría de ellas podría controlarse muy bien por la consulta externa, cita cada semana. Si algún concepto no hubiera quedado claro, no dude en ahondar más sobre el tema y preguntarle a su tutor. Son conceptos fundamentales de todo médico en formación y especialista. Curación de heridas. Para su cuidado, el sitio quirúrgico o heridas las vamos a dividir en cerradas y abiertas. Las cerradas se refiere a las que están afrontadas o con cianocrilato o bien con una sutura. En cambio, las abiertas alguna vez estuvieron cerradas, muy probablemente, después se retiró por infección y ahora se encuentran separados los bordes.
Les invito a prescindir de la palabra lavado de herida, en su lugar usar irrigación de herida, ya que lavado nos recuerda a lavado de ropa, en las que hay que tallar para que la mugre salga. Si los tejidos que son inertes se desgastan, ahora imagínense un tejido vivo, ¿qué le sucede cuando lo tallan? Por eso la palabra irrigación de herida viene mucho más acorde con el sentido real de lo que deseamos hacer. Las heridas son algo muy común y hay que tener cuidado porque de médico, poeta y loco todos tenemos un poco. Sin tener conocimiento previo, la mayoría ha hecho alguna curación a pesar de no conocer las bases científicas que fundamentan este acto. Observemos. La primera recomendación para el cuidado del sitio quirúrgico y heridas es desaprender todo lo que usted sabe acerca de las mismas. Hablemos primero de las heridas cerradas. Hay argumentos válidos para los dos tipos. Por ejemplo, antes de empezar un procedimiento, intente disminuir la tensión emocional y la ansiedad que tiene el paciente. Obviamente esto es más frecuente en pacientes con heridas muy grandes o heridas abiertas. Hay que explicarles el método a emplear. Cada vez que se pueda, el baño en regadera. Si no se puede, las cosas cambian un poco. El lavado de manos. Y sí, así como lo oye, lo único que tiene que hacer para realizar el procedimiento es retirar el apósito anterior si es que no ya lo hizo el paciente, colocar el nuevo y fijarlo. En algunos casos, después de 48 horas de la cirugía, siempre y cuando el cirujano lo haya dejado por escrito, de preferencia en las hojas de indicaciones. El objetivo principal es evitar el contacto de la herida con cualquier agente externo. En caso de que el paciente o el familiar duden de tal indicación, se les puede mostrar la hoja donde se encuentra dicha leyenda y sugerirle que en casa haga exactamente lo mismo. En caso de que el paciente no pudiera levantarse a bañar, la situación cambia un poco. Tiene más probabilidades de infectarse debido a que a pie de cama no podemos poner ni mucha agua ni mucho jabón. Retiramos el apósito anterior, calmamos sus miedos como ya vimos en la primera parte, le brindamos confianza y le advertimos que no vamos a causar tanto dolor y si lo hiciéramos vamos a intentar hacer el mínimo. Colocamos la gasa empapada de jabón y agua para humedecer. Sin tallar tanto, vamos haciendo círculos con un efecto centrífugo que vayan del centro a la periferia y tiramos. Podemos repetir 1, 2 o 3 veces o las que fueran necesarias sin tallar demasiado. Después de esto, irrigamos con solución para quitar el jabón excedente. Secamos el área de piel sana, cubrimos la herida con un apósito o una gasa y la fijamos con tela adhesiva o micropora. Y listo. Es todo lo que se tiene que hacer. Entre menos contacto tenga usted con el sitio quirúrgico o la herida del paciente, resultará benéfico para su curación. Aún en heridas cerradas, es muy conveniente intentar evitar sustancias demasiado corrosivas como isodine, jabón quirúrgico y en cambio acercarnos lo más que se pueda a un jabón neutro, es decir, sin perfumes. En cambio, en heridas abiertas, la situación cambia radicalmente. Aquí vamos a usar más protección para no infectar con nuestras bacterias al sitio o herida del paciente. Se coloca cubrebocas, bata protectora si es que está disponible, se prepara el campo estéril con el material. Algunas veces vamos a necesitar que nos asista el personal de enfermería, avisarle con antelación para acordar la hora y el material a utilizar. Se calzan los guantes, se retira el apósito que cubre la herida, el previo, se deja en el cesto de basura, se realiza la asepsia con jabón. Si llegara a usar isodine, úselo en el borde de piel sana, es decir, fuera de la herida. Nunca lo haga dentro de la herida y menos si se trata
de asas intestinales o de cavidad abdominal, ya que crea una fibrosis verdaderamente abigarrada que podría terminar con la salud del paciente. Es necesario que el Lisodin esté en contacto de 2 a 5 minutos, si es que se llegara a usar. De lo contrario, intente usar un jabón lo que más se acerque a un jabón neutro. El jabón quirúrgico también suele ser corrosivo para las heridas. Vamos a irrigar con solución salina y máximo vamos a esponjear la herida muy suave con una gasa sin tallar y evitando tener el contacto tan intenso debido a que podríamos desprender el tejido de granulación que se pudiera estar formando. Recuerden, lo único que debemos de hacer es intentar disminuir la contaminación y algo de colonización. Una vez que hayamos terminado, se intenta secar solo el borde de piel sana. La herida intenten no tocarla. Entre menos contacto se tenga con ella, será mejor para el paciente. Ya que haya terminado, cubre con una gasa o un apósito estéril y se fija con tela adhesiva o micropor. Se le informa al paciente que el procedimiento terminó y lo deja cómodo. ¿Podría responder a preguntas sencillas sobre el procedimiento de curación? Pero no responda cuestionamientos acerca de su pronóstico o del plan definitivo. Aclare al paciente que esa tarea es única y exclusiva del médico tratante. Es común que el paciente con abdomen abierto requiera de varios cambios de apósitos durante todo el día. Hasta ahora habíamos hablado sobre los cuidados que deben tener las heridas originadas por un objeto punzocortante o un bisturí, pero es momento de abordar otro tipo de heridas con mecanismos diferentes. Por ejemplo, las úlceras por presión. Estas se forman debido a que el paciente no se moviliza y entonces son zonas de necrosis que deben de removerse o quitarse. Pero para el cuidado va a ser igual que las originadas por objetos punzocortantes, pero además vamos a intentar evitar la presión en todo momento. Mientras el paciente no se movilice por sí solo, por el familiar o se le coloque un colchón de aire, las heridas seguirán aumentando de tamaño. Asimismo, en pie diabético debemos evitar la compresión con el vendaje. Nunca se pone toda la venda completa, ya que esta genera isquemia, la necrosis resultante y lesión importante al pie. Hay que controlar la infección. Obviamente, mientras no se haga esto, pues no se va a mejorar la herida. Por ejemplo, si tuviera osteomielitis, sería de vital importancia resecar el área que estuviera infectada en el hueso, ya que los antibióticos no van a entrar a esa zona. Tiene que ser con resección o legrado óseo. Dentro del pie diabético de componente isquémico, debemos de fomentar la oxigenación distal. Las arterias se encuentran ocluidas. Por lo tanto, indicar ejercicios de flexionar y extender sin caminar podría ser de mucha ayuda, ya que aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos, llevamos oxígeno hasta el sitio que se necesita, pero también el fibroblasto, que al final va a ser el que va a terminar la cicatrización completa. Yo recomiendo a mis pacientes realizar de 300 a 700 flexiones y extensiones en las 4 extremidades, pero sobre todo en la extremidad enferma, sin caminar, puede ser acostado o sentado. Pueden realizarla en sesiones de 50 cada hora sin sobrecargar al corazón hasta completar la meta. Entre más ejercicio hagan, mejor pronóstico para su pie. Parecerá curioso, pero si no tomas en cuenta el mecanismo de formación de la herida, esta nunca va a curar, o si lo hace, va a tardar por tiempos demasiado prolongados. Un ejemplo clásico es la úlcera varicosa. La formación de esta se debe a la hipertensión venosa que existe al nivel de maleolos. Algunas veces podría alcanzar hasta 1, 2, incluso 30 años sin mejoría. Y lo único que necesitan es una posición en reposo
en decúbito dorsal, es decir, que las venas se encuentren en posición horizontal. Bastará con 15 días para que haya una mejoría aproximadamente de entre el 60 al 70%. El problema es que ni el médico ni el paciente han entendido la importancia de contrarrestar el mecanismo o el agente causal, además de los cuidados tradicionales, claro está. Después de haber realizado la curación de la herida, cambio de apósito, drenaje de la colección o resección del tejido necrótico, incluso corregir el síndrome anémico o el estado metabólico descompensado, es hora de pensar en el antibiótico. Y efectivamente, en cirugía, la forma de indicar antibiótico tiene una metodología específica. Es muy importante seguir el orden de cada uno de los puntos. Por ejemplo, lo primero que debemos hacer cuando queremos indicar antibiótico es verificar si hay una sospecha fuerte de que existe infección. Si no existe infección clínica, no es prudente indicar antibiótico. Algunas veces encontramos factores de riesgo que sospechamos que serían determinantes para presentarla, en cuyo caso estamos hablando más de una profilaxis que un verdadero tratamiento con antibiótico. También será de mucha utilidad administrar cefalosporinas de segunda generación, 2 gramos media hora antes de iniciar la cirugía o el procedimiento de drenaje. Primer punto, vamos a irrigar la herida y hacer la curación a la que ya estamos acostumbrados, sin tallar si es que la herida está abierta. Luego, tomar cultivo y antibiograma. Ya que hayamos tomado el cultivo y antibiograma, vamos a iniciar el tratamiento empírico de acuerdo al sitio y el agente etiológico más común en ese sitio. Por ejemplo, si fuera piel, lo más probable es que tengamos que dar un antibiótico que cubra a Staphylococcus aureus. Después, ajustar el antibiótico de acuerdo al resultado de antibiograma, que habitualmente está en 3 días después de su toma. Errores frecuentes que encontramos en la práctica diaria es indicar antibiótico a pesar de que no hay ni factores de riesgo ni datos de infección. El segundo sería empezar un tratamiento empírico sin haber tomado cultivo y antibiograma o sin haber realizado la irrigación de la herida. Si no haces la curación antes de la toma del cultivo, lo más probable es que estés tomándole al área de contaminación. Y recuerda que el tejido que verdaderamente está causando la infección está por debajo de la línea basal, sitio donde seguramente, si eres residente, tendrás que sacarlo mediante una biopsia pequeña. Si eres médico interno de pregrado, bastará con que pases algún hisopo en la parte que ya se realizó la curación completa. La tendencia natural de la herida es hacia la cicatrización, tarde o temprano, con o sin ayuda. Si bien hay muy pocas medidas o medicamentos para ayudar a acelerar la cicatrización, sí es estratégico revisar aquellas que hacen todo lo contrario, retrasar la cicatrización. Por ello, vamos a revisar lo que no se debe hacer con las heridas. Punto número 1. Tállale como si lo odiaras. Lo único que causará será más lesión si sigues tallando un tejido ya de por sí lastimado. Tallar ya no es una estrategia de mejoría. En un principio se confundió con la escarificación porque se veía que si una herida sangraba, el coágulo resultante generaba tantos factores quimiotácticos que probablemente jalen a los fibroblastos y estos vayan a reparar el sitio afectado. Pero para ello tenemos la escarificación vista hace algunos minutos. Número 2. Evitar vendaje compresivo, sobre todo en pacientes diabéticos. Se creía que para poder mantener un pie diabético habría que vendarlo completamente. Es erróneo. No se debe de vendar. Si puede colocar una gasa y tela sería mucho mejor, ya que el vendaje lo único que provoca es más isquemia. Generalmente es elástico, generalmente se contrae y generalmente va a ocluir las arterias. Bastará con dar 1, 2 y hasta 3 vueltas
y cortar el remanente, fijar con una tela adhesiva y listo. Tercero, evitar usar agentes tópicos. Ya hemos mencionado que el usar polvos en la herida hacen que la célula se deshidrate y con ello le cause la muerte. Pero también va a haber cosas que comúnmente había pensado que ayudaban al proceso de cicatrización y se ha descubierto que hacen justamente lo contrario. Iodopovidona reiterativa, o sea, se ha puesto una, otra y otra y otra vez. Si bien es cierto, las indicaciones de iodopovidona es úsese en el borde de piel sano, fuera de la herida. Es común que sea confundido y lo han metido en la herida porque piensan que es un buen agente antiséptico. Recordando, seguramente lo es, que si queremos combatir la contaminación está el agua y jabón. Si quisiéramos combatir la colonización, sigue siendo el agua y jabón. Pero si lo que queremos combatir es la infección, para esto son antibióticos endovenosos y mejorar las condiciones propias del paciente, como elevar la hemoglobina, mejorar el estado nutricional, etc. Por otro lado, jabón quirúrgico, clorexidina, rifocina, mertiolate, lo único que van a causar será una reacción de quemadura química que va a asemejar infección incipiente sin que lo sea. Y esto es debido a que lesionan a los neutrófilos y a los macrófagos tisulares. Es instintivo querer ayudar cuando alguien está en desgracia. Las personas de la comunidad se observan una herida, todas van a dar un remedio que resultó ser muy bueno en alguna ocasión a algún paciente. Por lo tanto, el uso de polvos como penicilina o terramicina, brebajes a base de cuachalalate, hierba del sapo, de las 3 estrellas, de anís, va a ser muy frecuente en la comunidad. Situaciones que no solamente retrasan la cicatrización, ya que todos los polvos deshidratan a la célula y causan su muerte. También podría ser que temperaturas demasiado aceptadas para un paciente normal podría resultar en quemadura para un diabético. Sustancias demasiado extrañas que he encontrado en las heridas son café, orina y lodo. Se sabe desde 1980 que agentes procicatrizales como Sufrexal no solamente no aceleran la cicatrización, sino que por el contrario la retrasan. Ellos prometieron mejorar la fórmula, pero no creo que lo hayan conseguido hasta la fecha. Si decide aplicar un medicamento de estos, le sugiero que no sea en polvo, mínimo que sea en gel para que no deshidrate la célula. Esto es especialmente cierto en pacientes con pie diabético. Ahora veamos sustancias de las cuales podría tolerarse la aplicación en las heridas. No es que se recomienden. Imaginen que nuestros antepasados hubieran necesitado de ellas, simplemente no estaríamos sobre la faz de la tierra. Lo mejor es agua y jabón, simplemente y sin tallar. Veamos las soluciones ionizadas. Ejemplo de ello tenemos a QX y estericide. Estas contienen únicamente sodio, potasio, cloro, bicarbonato y lo que quedó del agua oxigenada, si no es que ya se evaporó. Estas suelen ser de mucha utilidad debido a que si se usan correctamente, como dice el instructivo, lave con agua y jabón y solamente de 2 disparos sin tallar, cubra la herida. Esto es justamente lo que debemos hacer con todas las heridas. Sulfadiazina de plata. Esta se usa solamente como una película protectora, sí, protectora para la contaminación bacteriana externa, pero también la usamos cuando la superficie es muy extensa y la colocación de una gasa deshidrata, reseca, pero además adhiere esta al tejido. Al momento en que se despega resulta no tan solo doloroso, sino también se trae capas de células del tejido de granulación. Tercero, iodopovidona, o sea, isodine. Su aplicación única podría ser benéfica también. Repetirlo de forma reiterada y sin control podría causar una irritación química que es fácil de identificar, ya que pareciera como si estuviera contaminada
y tuviera un material purulento como respuesta. Los parches coloides en algunas ocasiones suelen ser de utilidad debido a que hay personas que les da mucho miedo ver una herida, en cuyo caso, sobre todo si son úlceras sacras, podríamos indicarle que hagan baño diario, coloquen un parche y que esperen hasta que este parche se despegue por sí solo. Sí, pueden pasar 1, 2, 3 o hasta 7 días o 10 días incluso sin que necesite curación. Al final la herida lo único que quiere es que no la lastimen al momento en que tallan con la gasa. Quitosel, pirfenidona. Este medicamento está científicamente comprobado que acelera el proceso de cicatrización. Es muy recomendable, viene en presentación gel. El único problema es su alto costo. Número 3. Evitar la llamada curación por cualquier personal de salud no especializado en cuidados de herida. Muchas veces sugiero a mis pacientes que eviten visitar consultorios o unidades de medicina familiar donde la curación está hecha por una enfermera que no tiene los principios básicos sobre estos cuidados, ya que al tallar excesivamente te llevas la capa de granulación que se acaba de formar recientemente. Por otro lado, también el vendaje excesivo puede terminar en isquemia y necrosis del sitio afectado. Recuerden, solamente colocar un apósito o una gasa y tela adhesiva. De lo contrario, si el sitio es muy extenso, pueden colocar 1 o 2 o 3 máximo vueltas de una venda elástica, siempre cuidando que quede muy holgada para que no interrumpa la circulación. Evitar el uso prolongado de antibióticos, ya sea oral o por vía tópica. No lo van a creer, pero en la realidad encontramos pacientes que tienen hasta 2 meses y medio y 3 meses con antibiótico todos los días, ya que erróneamente se ha indicado creyendo que toda herida va a estar infectada. Y eso no es cierto. La infección a más tardar se resolvió en el día 7, máximo el día 15. Punto número 5. Evitar caminar. Esto es especialmente cierto en pacientes con pie diabético. Es común que incluso después de la tercera consulta, el paciente siga llegando a visitarle sin cuidarse, es decir, caminando por su propio pie, sin importar las herramientas que haya empleado para intentarle hacerle consciente de que él es el responsable de su evolución y que si no se cuida a él, esto podría terminar en una amputación si es que no ya se realizó una parcial. Sugiero que no se lo tome tan a pecho. Ellos no desobedecen para hacerle molestar o fastidiar. Lo hacen debido a la baja autoestima, se olvidan completamente de su persona. Ellos son capaces de cuidar muy bien a cualquier miembro de la familia, excepto a ellos mismos. Cuando se les cuestiona, argumentan que no tienen otra opción o cómo harían para llegar a la consulta sin caminar. Para empoderarlos vamos a utilizar una estrategia de PNL. Esta consiste en pedirle al paciente que proporcione 3 opciones con el fin de evitar que lastime su pie afectado. No tienen que ser reales. Lo único que queremos es darle la evidencia de que tiene más opciones que de las que él cree contar. Para ello le pediremos que formule 3 estrategias para evitar que llegue caminando al consultorio. Si no puede, le vamos ayudando con una. Y así hasta dejar que su propio cerebro formule las posibles opciones. Él podría contestar que usando muletas, número 2, usando silla de ruedas, número 3, apoyarse con el talón, debido a que éste se encuentra libre de lesión. Luego debe elegir aquella que le parezca más viable por sus condiciones del entorno y de su propia persona. Hago hincapié en empoderar al paciente y hacerlo responsable de la evolución y mejoría, ya que en el pie diabético neuropático no tenemos más que ofrecerle. Es él quien debe de aprender a cuidarse por sí solo. Nosotros solamente le guiamos y le aconsejamos cuál es la mejor alternativa. Ya para terminar, vamos a ver los tipos de drenajes utilizados en el servicio de cirugía.
Los vamos a dividir en tres categorías: drenajes por capilaridad, drenajes por gravedad y drenajes por succión. En el caso del drenaje por capilaridades tenemos al Penrose, en honor al gineco-obstetra estadounidense Charles Bingham Penrose. Las medidas más utilizadas son 5/16 de pulgada, de media, 3/4 y pulgada. Dentro de las sondas rígidas tenemos a la sonda Nelaton o también a las de Silastic, que suelen ser un poco más blandas que estas últimas. Cuando va dentro de un Penrose se le llama drenaje tipo Saratoga, y si este además tiene un fleco en la punta se le llama de tipo hawaiano. Existen varios calibres. Su unidad es la francesa, por lo tanto hay de 8, de 10, de 12, de 14, de 20, de 32 French o hasta 40 French. Un French equivale a 1/3 parte del milímetro, por lo tanto una sonda de 9 French va a ser igual a 3 milímetros de diámetro externo. Para retirarlos, el cirujano toma como referencia aspectos técnicos quirúrgicos, por ejemplo, que los drenajes drenen material ceroso o que su contenido no se vaya a acumular dentro de la cavidad y cause un daño al paciente. Por lo tanto, retirar un drenaje tipo Penrose o un drenaje de tipo Saratoga o hawaiano es relativamente sencillo. Únicamente cortamos el hilo de sutura que está sujetando a este, cuidando siempre que la cantidad de material salga completo y que no vaya a quedar algún residuo dentro de la cavidad abdominal. Dentro de los drenajes a succión tenemos el de tambor y el de Jackson-Prats. En la figura observamos cómo el tambor se oprime y se causa una presión negativa, por lo tanto siempre está succionando los líquidos. Es común dejarlos en el tejido celular subcutáneo para evitar que se vaya a hacer un seroma y con ello controlar una posible infección o dehiscencia de la herida. Algo muy útil que debemos aprender es a vaciarlo. No tiene mayor ciencia, simplemente se desconectan, se vierte el líquido que pueda contener, se vuelve a oprimir, que esté generando presión y se vuelve a conectar las veces que sean necesarias. Retirar el drenaje bastará también con quitar el sitio de sujeción de cada uno de los extremos, casi siempre está en par. Este es muy parecido al drenaje tipo tambor. Es más difícil de conseguir en el mercado, es mucho más caro, más pequeño, su drenaje generalmente es único. Un paciente también se puede ir a casa con un drenaje, pero esto debe de quedar bien especificado en la hoja de egreso dónde y cuándo va a acudir para su retiro. Hasta aquí retirar las sondas anteriores es tarea relativamente sencilla, pero de ahora hablaremos de aquellas que no debe retirar debido a que se requiere una preparación especial para dicho acto. Veamos. La primera de ellas es la sonda de pleurostomía. Queda un punto en U que debe de ser cuidadosamente extraído, ya que si no se extrae cuando el paciente está en inspiración profunda, podrían crear un neumotórax residual. Otra que jamás deben de quitar es una sonda en T. Y esto es debido a que esta sonda parece un popote hecho de látex que va dentro de la vía biliar. Imagínense qué pasaría si retiráramos este drenaje. Se fugaría la bilis podría causar irritación peritoneal, necesidad de otra cirugía, de volverle a colocar la sonda. Por eso, esta sonda la puede retirar única y exclusivamente el cirujano, generalmente lo hace de 4 a 6 semanas después de la cirugía, bajo controles estrictos de una colangiografía por sonda en T. Recuerde que independientemente del paciente y del tipo de drenaje y sus generalidades, no retire ningún drenaje sin el consentimiento del médico tratante. Usted que está en formación tiene derecho a ignorarlo todo. Siempre hará los procedimientos bajo estricta supervisión médica. Y recuerde, ante cualquier duda, es mejor preguntar. Recuerde que puede dejar sus preguntas y aportaciones en la caja de comentarios. También es importante que las dudas que hayan surgido de este pequeño tutorial sean revisadas a profundidad con su tutor durante la clase.
Realizar la tarea y enviarla antes de que inicie la clase será obligatorio, pero además ayudará a que surjan dichas dudas. Todas las tareas vienen al final de cada tutorial, sitio al que debería referirse para su realización. Sugiero llevar un registro de todas las dudas que surjan durante el video para exponerlo